mañana. Y este mensaje voy a tocar un tema que en otras oportunidades lo he tocado, pero Dios me mostró en esta mañana y me mostró en el día de ayer cuando estaba preparando este mensaje que esta es la palabra más oportuna para este tiempo que estamos viviendo como iglesia y como individuos. Porque siempre que yo predico aquí, siempre estoy en ese balance de que Dios les habla a cada uno como individuo y también Dios nos habla colectivamente como iglesia. Y a veces las agendas son distintas. A veces las circunstancias son distintas. A veces la iglesia puede estar bien y los hermanos pueden estar atravesando crisis. A veces los hermanos están bien y la iglesia está con algún tipo de crisis. Y en este momento creo que Dios está levantándonos como iglesia y aún como personas, como individuos, como familia, Dios está bendiciéndonos a pesar de algunas circunstancias difíciles que están sucediendo. Porque Dios está obrando y yo necesito hoy transmitirte una palabra de parte de Dios. ¿Sí? Y me gustaría que usted hiciera una declaración antes de comenzar. Y yo sé que hay mucha gente que habla mal acerca de las declaraciones. Y hoy yo le voy a decir algo. Sé que hay gente que por ahí se va a los extremos y todo lo declara y piensa que las cosas se van a solucionar declarando cosas, pero no hacen nada para que las cosas cambien. Y déjeme decirle, cuando nosotros solamente declaramos y no hacemos nada, no pasa nada muchas veces, porque déjeme decir, yo puedo declarar todo el día que voy a adelgazar, pero si me siento adelante de una pizza de 16 pulgadas y me la acabo, por más que yo amén a la pizza, hago un amén a la pizza ahí, por más que declaremos lo que declaremos, difícilmente los carbohidratos van a pasar de largo. ¿Sí me explico? Eso me recuerda que hay comida en esta mañana, así que no se vaya rápido. Pero déjeme decirle, yo quisiera invitarte a que hagas una pequeña declaración esta mañana y digas con tu voz y con tu corazón, digas: Señor, hoy me vas a hablar. Yo preparo mi corazón, preparo mi mente para recibir tu palabra, para entender lo que me dices, para atesorar la verdad que me vas a enseñar, Señor, para que dé fruto en mi vida, en el nombre de Jesús. Mi mente es tierra fértil hoy para tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Preste atención porque Dios te va a hablar. Diga conmigo: hablaré lo que Dios habla. Hablaré lo que Dios habla. Dile a aquel que está a su lado: tienes que hablar lo que Dios habla. Tienes que hablar lo que Dios habla. Vamos a hablar, y de eso se trata lo que quiero hablarte hoy. Acompáñame a la Biblia, Mateo capítulo 12, versículo 36. ¿Sabe que este versículo es uno de esos versículos que a mí siempre me ha preocupado? Yo lo he repetido esto en alguna que otra prédica, porque de verdad este es un versículo que siempre me preocupó bastante, y te explico por qué. Porque dicen por ahí las malas lenguas, ¿cierto? Dicen por ahí las malas lenguas que a mí me gusta hablar mucho. Y la Biblia dice que por ahí donde hay muchas palabras también puede andar la necedad cerca, así que uno tiene que tener cuidado cuando habla mucho. Pero dice Mateo 12, 36, un versículo que, como te digo, me pone nervioso, y dice, está hablando Dios, está hablando Jesús, y dice: mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Diga conmigo: de toda palabra ociosa vamos a dar cuenta. ¿Me va a ayudar a predicar hoy, sí o no? ¿Sí? ¿Me va a contestar fuerte? ¿Sí? De toda palabra ociosa vamos a tener que dar cuenta. Y aquí yo quiero quiero aclarar algo, porque a veces dentro de la religión organizada, dentro de las instituciones religiosas, hemos tergiversado a veces este versículo y pensamos que cuando habla de toda palabra ociosa está hablando solamente de malas palabras, de groserías, de chistes de doble sentido. Y usted puede escuchar muchos pastores que hablan de esto, y te voy a decir, es cierto. Un cristiano no deberíamos andar hablando groserías, aunque a veces algunas culturas, yo sé que algunas culturas son extremadamente mal habladas en algunas cosas, y sé que hay muchos que nos cuesta a veces sacarnos ciertas palabras de nuestra cultura, pero eso no debería suceder. Ahora, este versículo no habla solo de groserías.
Está hablando de algo mucho más profundo. Habla de palabras ociosas, del ocio. Habla de palabras que son improductivas, palabras que no tienen un propósito, palabras que no tienen un propósito. Yo tengo una pregunta. ¿Te has encontrado alguna vez diciendo algo que apenas lo largaste por tu boca, te arrepentiste de lo que dijiste? Cuando después de que lo largaste dijiste, ups, me tendría que haber tragado eso, porque eso no sirvió para nada, al contrario, hizo daño. A veces no nos damos cuenta. Y Dios es un Dios productivo, un Dios que crea, un Dios que hace, y Él quiere que seamos como Él, o sea, que seamos productivos, aún con las palabras que decimos. Entonces, de toda palabra que sea improductiva, que hablemos los hombres, y déjeme hacer una aclaración aquí, cuando está hablando de los hombres, está hablando de la raza humana, así que eso incluye a las señoras y señoritas que nos acompañan esta mañana, a las mujeres, a las féminas, ¿sí? Entonces, hombres incluye a todos ahí, y déjeme decir, conozco algunas mujeres que hablan tanto, y creo que alguna por ahí habla más que yo también, ¿ah? Me ha pasado de quedarme, de que alguna mujer por ahí me deje sin palabras. Sucede. Pero diga conmigo, de toda palabra ociosa, improductiva, vamos a dar cuenta. Proverbios capítulo 2, versículo 18. Vamos a leer mucha Biblia hoy, amén. Anote los versículos. Proverbios capítulo 12, versículo 18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espadas, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Qué hace un golpe de espada? Hiere. Si te dan un golpe con una espada, ¿qué va a pasar? Te van a lastimar. Hay gente, está diciendo, hay personas que su boca constantemente está hiriendo a los demás. A veces, escuche, yo conozco gente que todo el tiempo, no importa si está bien, si recién se levantó, si ya comió, si tiene hambre, no importa si es fin de semana o si es el lunes, todo el tiempo lo que sale de su boca es agresivo y siempre está, y déjeme decirle, a veces son gente que están tan necesitadas por dentro y hay tanto desbalance, tanto vacío en su corazón, que lo único que sale es eso, agresión. Dice, hay hombres, hay mujeres que sus palabras son como golpes de espada, pero hay otra gente, y aquí debería estar el pueblo de Dios, que sus palabras son medicinas, son palabras que sanan. ¿De qué tipo de persona quieres ser tú? ¿Verdad que has conocido gente que tiene palabras que sanan? Gente que podés estar en el mayor de los problemas, en el más grande de los enojos, y de pronto se acercan y con una palabra te traen paz al corazón. Jesucristo era una de esas palabras, una de esas personas que traían esas palabras. Jesucristo traía esas palabras de sanidad a nuestro corazón. Proverbios capítulo 15. Versículo 7 dice, la boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. Escuche, cuando somos sabios, nuestras palabras esparcen, desparraman sabiduría. Y déjeme decirle algo, yo no sé si alguna vez usted lo escuchó, o si lo he dicho, si se lo escuchó cuando lo he dicho antes, pero hay una diferencia entre la sabiduría y la inteligencia. ¿Sabía eso? La inteligencia es la capacidad que Dios nos da muchas veces para entender las cosas, para saber las cosas, para tener conocimiento. Pero la sabiduría es saber cuándo aplicar ese conocimiento. Es saber cuándo quedarse callado y cuándo hablar, saber cuándo hacerse a un costado y cuándo meterse en la situación. Esa es la sabiduría. Necesitamos ser sabios. No importa si la inteligencia que te ha dado Dios es mucha o es poca, o eres un genio o no lo eres. Importa que lo que sepas lo manejes con sabiduría, que te manejes con sabiduría en el mundo. Debemos ser sabios, ser luz, ser ese aceite. ¿Sabían que dice que las palabras de los sabios son como sanidad, ¿verdad? La palabra de la gente que ama a Dios debería ser medicina. ¿Sabía que antes, cuando no existían antibióticos, cuando no existían los medicamentos que existen hoy, a las heridas se les ponía aceite? Y el aceite es una referencia al Espíritu Santo. Se les ponía aceite y ese aceite ayudaba a sanar la herida. Cuánto más espiritualmente necesitamos poner el aceite del Espíritu Santo, y eso se hace a través de nuestras palabras, siendo de bendición. Hermano, las palabras son importantes en esta mañana, y cada día de tu vida las palabras marcan una diferencia muy grande. Amén. ¿Me está siguiendo? Juan capítulo 6, versículo 68.
Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿Te puedo dar un poquito de contexto del versículo? Se habían ido algunos de los que seguían a Jesús. Y entonces Jesús estaba enojado. ¿Sabía eso? Que Jesús se enojó varias veces. Estaba enojado. Los discípulos estaban a un lado. Algunos habían decidido volverse de su camino porque no podían entender la palabra que Jesús estaba diciendo. Y Jesús se da vuelta y le dice a los discípulos: ¿quieren irse ustedes también? Ahí está la puerta, váyanse. Y a veces nosotros pensamos que Jesús vino a necesariamente hacernos la vida más fácil a los discípulos, pero sabe que no es así. Jesús no vino a hacerle la vida fácil a los discípulos, vino a prepararlos para llevar la iglesia adelante, para conquistar el reino de las tinieblas con el evangelio, ¿sí? Y para eso, escuche, para convertirnos en guerreros de Dios, en discípulos de Dios, no podemos ser gente débil que se anda ofendiendo por cualquier cosa. Tenemos que ser gente que aprende a trabajar bajo presión, gente que aprende a trabajar en las circunstancias difíciles, gente que se mantiene de pie a pesar de que se levante el enemigo con todas sus huestes contra nosotros. ¿Sí? Y entonces Jesús les dijo: hey, ¿quieren irse ustedes también? Váyanse. Y entonces Pedro aparece este versículo y le dice: ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién vamos a ir? Y lea el versículo conmigo, por favor, chicos. Dice: tú tienes, ¿a quién iremos si solo tú tienes milagros? ¿Eres tú el único que tienes milagros? ¿Dice eso? No, eres solamente tú el que tiene provisión, el que me puede dar los recursos. ¿Eso dice? No, dice: solo tú tienes palabra de vida eterna. Tú tienes palabra de vida eterna. Escuche, lo que diferencia a un verdadero cristiano, a alguien que solamente tiene religión en su corazón, es que identifica, escuche, es que entiende que las palabras tienen poder y se mueve en la palabra de Dios en su vida. Lo que diferenciaba a Jesús de los charlatanes que había en ese momento, los fariseos, los saduceos, lo único que los diferenciaba es que la palabra de Jesús tenía autoridad, tenía poder, tenía vida eterna. Diga gloria a Dios, que tenemos un Dios que tiene palabras de vida eterna. Tenemos un Dios que tiene palabras de vida eterna. Lo que identificaba a Jesús eran sus palabras. Pedro le dice: solo tú tienes palabras de vida. Nosotros a veces subestimamos las palabras. Hermano, hablamos tanta bobería por ahí que por ahí subestimamos la palabra. Subestimamos el poder que tienen las palabras. Diga conmigo: yo tengo que hablar lo que Dios habla. Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, diga conmigo palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los religiosos. ¿Sí? Tenemos que tener autoridad. Mi pregunta es, en este punto del mensaje de hoy, antes de avanzar más, mi pregunta es: ¿qué palabras tienes tú? Mírame por un instante, no te distraigas. ¿Qué palabras tienes tú? ¿Qué sale de tu boca cuando hablas? ¿Hablas palabras que dan vida, palabras que son medicinas, palabras que traen sanidad, palabras que traen refrigerio, o hablas la misma porquería que habla el mundo? Porque déjame decirte, de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Y si estamos llenando nuestra vida con palabras incorrectas, ¿qué vas a esperar? Hay gente que me dice: ay, pastor, es que usted no sabe cómo está mi hija, cómo está mi hijo, cómo me contesta. Pero ¿qué pretendes que salga del corazón y de la boca de tu hijo, de tu hija, si lo tienes escuchando todo el día basura como lo que hemos escuchado? Usted ya sabe, ya ni lo quiero nombrar de vuelta. Pero ayer o antes de ayer me fui a hacer cortar el pelo, ya sabe, a cortar el pelo. Kind of. Más o menos. Pero me recortaron la barba y esta gente me tuvo ahí como, no sé, como que hubiera pelo en serio, me tuvo como una hora ahí esperando. Hermano, me pegué una sobredosis de reggaetón en ese lugar. Si usted me ve medio confundido, medio turbado, ya sabe lo que es.
1 hora y pico escuchando a Wisin y Yandel, al Conejo Malo, al otro, era uno atrás del otro ahí, y yo escuchaba las letras y yo creo que me sangraban las neuronas dentro. O sea, si eso es lo que estás mamando todo el día en tu mente, con tus oídos, ¿qué pretendes que salga por tu boca? Hermano, y cuando terminó Jesús de hablar, lo reconocían porque la palabra de él estaba alineada con el reino de los cielos. Te pregunto de nuevo, ¿qué palabras tienes tú? ¿Qué palabras sale por tu boca? ¿Están saliendo palabras de derrota? ¿Salen palabras de crítica? No me digas, no, así de fácil. No quiero que me contestes esta. Esta quiero que solamente lo medites y te des cuenta y seas honesto contigo. No, por favor, no te engañes a ti mismo. A veces hablamos palabras de derrota, hablamos palabras de crítica, hablamos chisme, hablamos con mala intención. Cuidado. Salmo 116, anote este versículo. Salmo 116, versículo 10. Salmo 116, versículo 10. Búsquelo ahí un instante en su Biblia. Dice el salmista, creí, por tanto, hablé. Lo voy a dejar 10 segundos porque veo que están anotando. Good. Cuando termine de anotar, levante su cabeza y mire aquí la pantalla. Diga conmigo, creí, por tanto, hablé. ¿Entendió cuál es el orden? Cuando creemos, cuando de verdad creemos que Dios está en el asunto, eso sale por nuestra boca. Eso se le llama la fe hablada, en la confesión de fe. Yo creo que Dios está conmigo y a pesar de las circunstancias, Dios me va a sacar de esto. Esta tormenta no va a durar para siempre. Esta tormenta va a pasar. Voy a estar bien en el nombre de Jesús. Creí, por tanto hablé. De la misma manera, cuando creemos en lo malo, cuando creemos en lo negativo, a lo que yo le llamo miedo, a lo que conocemos como temor, cuando creemos también sale por tu boca, aunque no te des cuenta. Ay, pastor, me voy a, no sé, diga usted, me va a pasar algo malo. Si tú crees eso y lo hablas, ¿sí me explico? Creí, por tanto hablé. Ahora fíjese, el versículo sigue y dice, estando afligido en gran manera. Y aquí hay sabiduría, hermano. Habló en el momento del dolor, en el momento de la aflicción, pero en el momento de la aflicción, a pesar de lo que estaba viviendo, creyó la palabra que había recibido de Dios y la habló. Diga conmigo, hablaré lo que Dios habla. Hablaré lo que Dios habla. Tenemos que hablar lo que Dios habla. Primera de Reyes. Quiero que vayamos a esta historia. Primera de Reyes, capítulo 17. Todos estos versículos que he mencionado, te los he mencionado para que puedas ir entendiendo la importancia de que tienen las palabras que tú hablas, la importancia espiritualmente. Miren, déjeme explicarle antes de ir al versículo, chicos, antes de ir al versículo, déjeme explicarle algo. ¿Sabe que actualmente, en este mismo momento, hay departamentos o lugares, partes del gobierno, por decirlo así, agencias del gobierno, que se dedican a escuchar las comunicaciones? ¿Sabía eso? ¿Sí lo sabía o no? Olvídese. A ver, esta semana pasada estábamos hablando con mi esposa y Matías, estábamos hablando de un tema en particular, algo de la casa, estábamos hablando, pero fue un pensamiento que se nos cruzó en el momento. Estábamos en el garage de casa, habíamos sacado el carro y estábamos viendo cómo se ha marcado el garage por las obras que hemos estado haciendo en la casa. Y mencionando eso, hablamos 2 o 3 palabras y dijimos, sí, acá habría que ver alguna compañía de esas que vienen y te raspan y ponen esa cobertura que es como una pintura para que el garage se vea bien. Y habría que preguntar cuánto sale. Eso fue lo que dijimos, una conversación como de 2 minutos de largo. 10 minutos después nos habíamos sentado en la cocina y estábamos viendo las fotos de Fort Myers y del huracán, y Facebook me empezó a ofrecer compañías de cemento para el garage.
10 minutos después. Hermano, escuche, no es un chiste esto. Usted sabe que si usted va al aeropuerto hay ciertas palabras que no debe decir. ¿Sí o no? ¿Cuántos boricuas tenemos en casa esta noche? Esta mañana, digo esta noche. Eso lo de la noche fue por lo del reggaetón de ayer. Así está mi mente, todavía no me recupero. ¿Okay? ¿Cuántos boricuas tenemos en la casa? Mire, ¿cómo le dicen los boricuas a los globos? ¿Cómo le dicen? ¿Escuchó? ¿Escuchó cómo le dicen? Bombas. Por favor, que no deje ningún boricua entrar al aeropuerto con un globo. Porque se lo van a llevar de las orejas aunque sea su cumpleaños, ¿ok? Porque si usted está hablando, ¿sabía que si usted habla por teléfono y aunque sea una conversación privada, y usted menciona la palabra bomba y menciona la palabra terrorismo y menciona esas palabras, y ya no debía haberlas dicho en el micrófono porque esto va a saltar en el algoritmo de YouTube cuando este video salga al aire. Entonces, cuando usted menciona esas palabras, se disparan triggers. Así le dicen los americanos. ¿Cómo serían? ¿Detonadores serían? Como detonadores, ¿no? En español. Se disparan triggers en alguna computadora o en algún lugar que ni usted ni yo conocemos ni vamos a conocer por ahora, que hacen que los ojos de alguien mire la conversación y vea de qué estamos hablando. Eso sucede, la tecnología de hoy permite eso. Ahora, si eso lo hace el gobierno, ¿cuánto más Dios cuando te escucha hablar fe, se dispara un trigger en el cielo que dice, uy, está creyendo, está hablando, se dispara, hoy está creyendo, vamos a rodearlo con el poder del Espíritu Santo, vamos a mandar a los ángeles alrededor de su casa y de su familia. Hermano, cuando nosotros hablamos fe, cuando hablamos lo que Dios habla, se disparan triggers en el cielo que hacen que Dios fije sus ojos en nosotros y intervenga en nuestra situación. ¿Me estás entendiendo lo importante que es? Esta historia que te quiero mostrar ahora aquí en el libro Primero de Samuel, si no me equivoco, Primer Reyes, capítulo 17, dice lo siguiente, versículo 12, dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Yo quiero que escuches lo que esta mujer, esta es una historia muy conocida en la que Elías llega a la casa de una viuda, una mujer que teóricamente estaba desamparada. Había un tiempo de crisis, había una sequía total en la tierra, no había llovido ni iba a llover porque sabe que Dios le había dicho al profeta, el profeta mismo había dicho no va a llover. Porque Dios le dijo, declara que no va a llover y se había frenado la lluvia y lo estaban persiguiendo porque se estaban arruinando las cosechas, había traído hambre. Dios estaba castigando al pueblo por su incredulidad, escuche, por la incredulidad. En medio de todo esto, el profeta, que era el mensajero de Dios, cubierto por la bendición de Dios, llega a la casa de esta viuda. Y esta viuda dice lo que acabamos de leer. Yo quiero que escuches. Esta mujer dice, vive Jehová, que no tengo pan cocido, que lo único que tenemos es un poquito de harina y un poquito de aceite en la tinaja, y ahora mismo juntaba 2 leñitos chiquitos para cocinarlo. Y dice, para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Yo quiero que escuches, porque te estoy tratando de transmitir y de hacerte ver ciertas actitudes que a veces nosotros mismos tenemos sin darnos cuenta. Esta mujer, hay un contenido de religiosidad, de legalismo en eso. Dice, vive Jehová que me voy a morir. ¿Verdad que no deberíamos hablar así? ¿Verdad que nadie debería exaltar el nombre del Señor con algo malo? Y a veces nosotros lo hacemos, hermano. A veces nosotros convertimos lo que debería ser en la alabanza, lo que debería ser una declaración de bendición, lo convertimos a veces en maldición sobre nuestra vida porque estamos exaltando a Dios sobre cosas que no deberíamos exaltarlo.
A ver, déjame explicarte. Hay gente que dice, ay, es que y nombran la enfermedad. Mi cáncer, mi resfrío, mi coronavirus, mi enfermedad, mi gripe, mi asma. Hermano, no es tu enfermedad. Lo que Dios te ha dado es salud. La enfermedad es una situación por la cual tal vez vas a tener que pasar, pero es algo que tienes que luchar con la fe, porque no es la voluntad de Dios que estés enfermo. La voluntad de Dios es sanidad para sus hijos. Estás pasando por un proceso, levanta tus manos y dices, vive Jehová, que Jehová me va a sanar, que Jehová me va a dar las fuerzas para atravesar alrededor de esto, pero no que te vas a morir. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, ¿quién se imagina? Ay, a veces yo he escuchado cosas parecidas como, ay, gloria a Dios, nos quitaron la casa y perdimos la casa y chocamos el auto. Hermano, cuidado con lo que hablamos. Tenemos que, en todo caso, gracias, gloria a Dios, que chocamos el auto y salimos bien. Dios nos protegió. Los fierros se compran de vuelta, los hierros se compran de vuelta, salvamos la vida. Pero tenga cuidado, hable bien, no exalte lo que no proviene de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Esta mujer había hecho una declaración negativa, no habló lo que Dios decía. Ella dijo, esto es lo que tenemos y acá nos vamos a morir. Hasta acá llegó nuestra historia. Y entonces el profeta, versículo 13, le pega una palabra de desafío, hermano, ¿qué es lo que yo estoy haciendo esta mañana contigo? En el versículo 13 le dice Elías, no tengas temor. Ve, haz como has dicho. Prepara el pancito que vas a hacer. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Escuche, la mujer había confesado su temor en vez de confesar su fe. Entonces lo primero, no hace falta que te repita que temor es sencillamente tener fe en lo negativo. Ella creía que se iba a morir con su hijo porque no había más alimento. Y entonces el profeta ahora le está desafiando y le está diciendo, hey, con eso que dices que no alcanza, vas a hacer una tortilla para mí primero, una torta para mí primero, y vas a poner a Dios en primer lugar, vas a creer, y ese poquito que tú creías que no alcanzaba, va a alcanzar para que le des a tus hijos, para que le des, para que puedas comer, para que puedas sobrevivir. Dios va a hacer el milagro, pero tienes que empezar a creer y a actuar y a hablar en conforme a lo que Dios dice. Y escuche, versículo 14, dice, porque Jehová de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Cuando le das a Dios primero, hermano, cuando pones a Dios primero en tu corazón con la fe, no importa la escasez que tú creas tener. No importa cuán derrotado te puedas sentir, te alcanzará para mucho. Ese poquito que tienes te va a alcanzar para ti, para los tuyos, y no va a escasear la provisión de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? ¿Por qué la mujer debería haber confiado? ¿Por qué la mujer tenía que confiar en Elías? ¿Por qué la mujer iba a sacrificar a lo mejor el último pedacito de pan que le quedaba para ella y para su hijo para confiar en un profeta al que tal vez no conocía mucho? ¿Por qué esta mujer tenía que confiar en el profeta y hacerle la torta a ella primero? Lo acabamos de leer. ¿Sabe por qué? Ponme el versículo número 14, por favor. ¿Por qué? Porque Jehová lo dijo. Diga conmigo, porque Jehová lo dijo. Porque Dios dio la palabra. Hermano, si nosotros creemos lo que Dios ha dicho y actuamos y nos movemos y hablamos conforme a la palabra que Dios nos ha dado, las cosas van a funcionar. Dios te va a sacar de la situación. Escuchen, la promesa y la palabra de Dios se van a cumplir, dice la Biblia. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Lo puede creer? Denle la gloria a Dios si lo puede creer, porque te ha dado palabra en esta mañana. Amén. Amén. Versículo 15, vamos a seguir leyendo. Entonces, ella fue e hizo como lo dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días.
¿Cuántos comieron? Muchos días. Muchos días. Y la harina de la tinaja no faltó, no se escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a qué cosa. Conforme, de acuerdo a la palabra que Dios había dicho por Elías. Diga, ¿por quién había hablado Dios? Por el profeta. Dios habló a través de una persona. Escuche, porque alguien está recibiendo aquí revelación para aquel que quiera aprender e ir más profundo en la presencia del Señor. Dios usa tus palabras, Dios te usa a ti para darle palabras de bendición a otros. Para llevar palabra de bendición a otros. Dios te usa, cuidado lo que estás hablando. Ay, es que no me voy a recuperar y cada vez estoy peor y me siento más mal y mis hijos no sé cuánto. Y ¿Ha ido usted, ha hablado con una persona a veces así? ¿Verdad que es difícil sostener una charla con alguien que a veces está en una posición negativa y a veces tienen razón porque las circunstancias están difíciles? Pero déjeme decirle, necesitamos hablar lo correcto porque se cumplió lo que había dicho Dios a través de la palabra del profeta. Diga, las palabras tienen poder. La Biblia dice que Dios puso en nuestra boca, en las palabras, el poder de la vida y de la muerte. Sí, entonces sigamos leyendo. Versículo 17. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la señora, de la ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento, y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Fíjese. Se muere el niño. Pasó el tiempo, pasó un tiempo y el niño se enferma y se muere. Quiero que entiendas esto. Ven a la historia. Las tinajas todavía están dando aceite. Las tinajas todavía siguen dando harina. Están viviendo un milagro de Dios y en medio de esas circunstancias de milagro de Dios, a esta mujer se le enferma el hijo y se le muere. Y lo primero que hace es ir a recriminarle al profeta. Lo primero que hace es ir a recriminarle. Habrá sido el profeta el que tenía algo contra ella, como dice el versículo. ¿Verdad que no? No. Y quiero transmitirte esto, hermano, porque es tan importante lo que estoy predicando hoy. Y quiero llevarte a notar algo en este versículo, en esta historia. ¿Cuántos habían escuchado esta historia antes? ¿Verdad que sí, que es conocida? Pero esto que te voy a mostrar tal vez no lo habías percatado, tal vez no te habías visto antes. La lluvia se detuvo como había dicho Elías. Elías dijo, diga conmigo dijo. Haga así yo quiero acentuar lo que tiene que ver con hablar. Diga conmigo dijo. Ahora, vamos a decirlo de vuelta. La lluvia se detuvo como lo dijo Elías. El aceite y la harina no faltaban como lo dijo Dios a través de Elías. La lluvia volvió. Cuando usted lea la historia va a ver que la lluvia volvió cuando lo dijo Elías. Y el niño se murió como lo dijo la madre. La madre había confesado que se iban a morir. La madre había confesado y la madre había dicho: estoy haciendo esto para dejarnos morir. Cuidado con lo que hablas. Cuidado. Ay, pero es que llegar a Estados Unidos es tan duro. Y adaptarse a esta sociedad. Y no sé, y encontrar una iglesia buena es tan duro. Por supuesto que es duro, porque la iglesia la forman ustedes y nosotros. Por eso es difícil encontrar una iglesia perfecta y una iglesia buena. ¿Sabes quién hace una buena iglesia? Cada uno de nosotros. ¿Sí? Escuche, pero ¿ha escuchado gente hablar así? Ay, no, pero cuidado con lo que hablas. Porque ¿se cumplió la palabra o no se cumplió? Lo que dijo Elías se cumplió. Lo que dijo Dios se cumplió. Y lo que dijo la mujer se cumplió. Se cumplió. Tenemos que alinear nuestras palabras con las palabras de Dios y las palabras de los hombres de los hombres de Dios que sueltan palabras sobre nosotros. Hermano, Dios nos usa, Dios me usa en mi incapacidad, dentro de los miles de errores y cosas
malas que tengo delante de Dios y que tengo que ir todos los días a presentarme a Dios para que Él para pedir perdón por todas las cosas que hago y que digo a veces. Y sin embargo Dios me usa para dar palabra. Pero tenés que alinear tu mente, tienes que alinear tu corazón a las palabras que recibes de parte de Dios. ¿Cuántos han recibido palabra de Dios en este lugar? Gracias por el entusiasmo. Soy yo el que estoy medio atarantado con el reggaetón de ayer. Escuche. ¿Cuántos han recibido palabra de Dios? Con certeza, en el momento que han estado cansados, Dios les ha dado fuerza a través de algún mensaje. Cuando han estado tristes, Dios les ha devuelto el gozo, la alegría a través de alguna de las canciones, a través de algún mensaje. Dios te ha hablado en Desarrollo Cristiano y Dios ha llegado a tu corazón. Ahora tienes que alinear tu manera de vivir, tu manera de hablar, tu manera de creer, tu manera de moverte en la vida a todas esas palabras que has recibido. Tienes que creer con todo tu corazón y hablar lo que Dios habla. Escuche, Dios tiene sus oídos atentos a la oración de sus hijos. Eso dice la Biblia. Escuche, la Biblia dice que Dios tiene sus oídos atentos a lo que sus hijos claman. ¿Y orar no es hablar acaso? Orar no es hablar. Yo cuando puse este mensaje en las redes y puse el link, puse que este sería un mensaje en el que ibas a terminar deseando aprender a hablar de nuevo. Yo tengo una pregunta, ¿no te dan ganas de aprender a hablar de nuevo a la manera de Dios? Empezar a hablar, hermano, usted y yo hablamos mal, pero escúcheme, no te estoy acusando de nada. El mundo, esta sociedad nos ha enseñado a hablar de una manera que debemos cambiar. El mundo nos enseña a hablar de una manera que no tiene que ser. ¿Te has confesado enfermedad alguna vez? ¿Antes de que estés enfermo? ¿Sí o no? No me mires. Uy, qué frío que hace, me voy a resfriar. ¿Lo has hecho o no lo has hecho? Uy, qué fuerte que está el sol, me voy a quemar. Hello. A veces no nos damos cuenta. Mujer. A ver, ¿cuántas mujeres se declaran culpables de haber dicho alguna vez, este hombre no va a cambiar más? Ya veo como 5 manos levantadas ahí. ¿Te das cuenta que por ahí no nos damos cuenta y estamos maldiciendo con nuestra boca? Nuestras palabras bendicen o nuestras palabras maldicen. A veces maldecimos. Tenemos que tener cuidado. A veces hemos vivido toda nuestra vida cuidando nuestra salud por miedo a enfermarnos. No para vivir mejor, sino porque tenemos miedo en el corazón a enfermarnos. A veces hemos pecado en eso. ¿Sí me explico? A veces trabajamos y nos esforzamos por ganar dinero, no porque seamos avaros y querramos dinero, sino por miedo a la pobreza. Porque tenemos terror de volver a ser pobres o de volver a que nos vuelva a faltar cosas. Y no nos damos cuenta de que estamos con nuestro pensamiento y con nuestras palabras y con nuestro comportamiento, estamos maldiciendo nuestra propia vida. Tenemos que trabajar porque Dios nos ha puesto y Él nos va a bendecir, Él nos va a llevar hasta donde querramos, hasta donde Él quiera. Tenemos que capacitarnos, mejorar, como hemos hablado acá, no conformarnos con la mediocridad, tratar de ser excelentes, pero tenemos que poner nuestra confianza en Dios y no en nuestras capacidades, ni en el trabajo, ni en ninguna otra cosa, porque en ese momento la cosa se friega completamente. Necesitamos poner a Dios en primer lugar. Esta mujer fue desafiada por el profeta a tomar, escuche, fue desafiada a que su fe se activara, a que no confiara en que esa última tortillita les iba a salvar la vida por unos días más, sino a confiar que entregando lo poco que tenía, Dios le iba a bendecir e iba a estar bien. Porque la salud y la vida no dependía de lo que ella creyera, dependía del Dios que la sostenía. ¿Alguien me está siguiendo? Usted y yo de vez en cuando necesitamos recibir una palabra como esta, en la que Dios nos despierte la fe, nos recuerde que Dios sigue teniendo poder, que su brazo no se ha acortado para bendecir, que volvamos a recordar que nuestra vida no depende de nada de lo que nosotros hacemos, sino que depende de Él. Y entonces podamos cambiar una vez más nuestra manera
manera de hablar, aprender a hablar de nuevo, aprender a hablar fe, aprender a hablar correctamente, hablar lo que Dios habla de nosotros. Alguien que me dé un amén grande ahí. Mire, la palabra de los 3 se cumplió. No te quejes. Cuida lo que hablas. Porque la queja, escuche, las quejas nunca traen nada bueno. Se lo dice alguien que de vez en cuando se queja también. Las quejas nunca traen nada. Escuche, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 10. ¿Cuántos quieren tener días buenos en la vida? ¿Cuántos quieren tener días buenos en la vida? 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, que trabaje como un burro 80 horas a la semana. ¿Dice eso? ¿No dice eso? El que quiera amar la vida y ver días buenos, que haga dieta y camine y tenga ejercicio, haga ejercicio todos los días. Tampoco lo dice. El que quiera amar la vida y ver días buenos, ¿qué tiene que hacer? Refrenar su lengua de hablar mal. Refrenar la boca de hablar mal. Hermano, tenemos que cuidar lo que hablamos. Y si sus labios no hablen engaño, no hablemos mentira, no hablemos falacias, no hablemos torpeza. Hermanos, cuide lo que habla. Cuide lo que habla. Tenemos que hablar lo que Dios habla. Tenemos que hablar lo que... Escuche por lo que aprendo. Mire lo que aprendo de este versículo. Dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Mejores palabras traen mejores tiempos. ¿Alguien que lo entienda? A ver, mejores palabras traen mejores tiempos. Mejores palabras traen mejores tiempos. Mejores palabras traen mejores tiempos. Dígame, ¿no te dan ganas de hablar un poquito mejor hoy? Porque mejores palabras traen mejores tiempos. ¿Me haces un favor, Richard? Mejores palabras traen mejores tiempos. 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 33. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones. Hay otra versión que dice las malas compañías. Pero la versión Reina Valera dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Déjame ir un poquito más profundo en este versículo porque estoy encarando hasta el final. Oiga, me vengo súper bien el tiempo. Escuche, mire, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Yo he hablado en este lugar del poder del acuerdo muchas veces. He dicho cuántas veces de que cuando 2 o 3 están unidos, cuando nos unimos en oración, cuando nos ponemos de acuerdo en algo, Dios bendice y cuando nos unimos en algo, se multiplican nuestras fuerzas. Como dice ese versículo que he mencionado muchas veces, dice que uno mata a 1000, pero 2 matan a 10,000. ¿Verdad que matemáticamente no cuadra, ¿no? No cuadra, porque si uno mata 1000, 2 matarían 2000, ¿no? Pero en Dios las cosas funcionan que cuando nos ponemos de acuerdo, 2 matan 10,000. Eso es el acuerdo, el poder del acuerdo entre 2 personas que creen. Ahora, cuando nos juntamos con alguien a hablar mal, cuando tenemos malas conversaciones, se produce un poder del acuerdo diabólico que potencia el mal sobre nuestra vida. A ver, voy a decir esto con respeto. Por ahí vamos a pedirle consejos a la gente que menos necesitamos pedirle consejos. Estás mal, venís de pelearte con tu esposo, con tu esposa, vienes pasando un problema, te tomas un Uber y le pides consejo, te pones a hablar con el Uber y el del Uber te da un consejo. O el del Lyft, para que no digan que tengo preferencia. Y resulta que el que viene manejando el Lyft tiene 15 divorcios. Y vos le fuiste a pedir un consejo sentimental, se no matar, ponele los cuernos. Dale lo mismo que él te hizo. Tú no te lo mereces. Y si eres mujer y el tipo, el que maneja es tipo, te va a tirar los perros del acto. ¿Sí o no? Ay, tú eres muy bonita para merecer todo eso. Ay. ¿Qué taxista más amable? ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? Te vas a ir a hablar de tu esposa con ese amigo que nunca soportó a tu esposa. Porque tu esposa te está enderezando en los caminos del Señor
y ese te quiere llevar a las barras y te quiere llevar a las fiestas donde tomabas las 24 cervezas con él y entonces él no quiere saber nada con tu esposa y le vas a ir a decir a él los problemas que estás teniendo. Varón, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Puedo ir más profundo. Aquí en la iglesia a veces sucede. ¿Me traes una, por favor? Thank you. A veces aquí en la iglesia, sin darnos cuenta, nuestras palabras se convierten en algo que hace daño cuando no tenemos cuidado. Se hablan dos hermanitos, vamos a hacer un escenario ficticio que sucede en otra iglesia, ¿sí? Y le dicen, ay, viste a la hermana fulana de tal, vamos, Rosita, moriste, pues estás ahí adelante. Justo se fue Richard, así que perdiste. ¿La viste a la hermana Rosa? Sí. ¿No viste cómo te mira? O cómo qué sé yo. Hay algo raro con eso. No sé, para mí que no sé cuánto. Para mí que el marido la golpea. Mentira, en todo caso sos vos la que lo golpeas. Eso fue un chiste. Ella no te hizo nada. No la conoces, la has visto en la iglesia sentada 3 o 4 veces, no has tenido oportunidad de contactar con ella, pero por lo que te dijo esa persona, la próxima vez que la veas, la vas a mirar ya. Esa debe ser la que golpea al marido. ¿Sí? Escuchen, todos los aparatos electrónicos que nosotros tenemos, todos, el teléfono, la computadora, tienen interno en el software que traen, que se llama el sistema operativo, traen ciertos antivirus, traen protectores para que las cosas de afuera no se metan. Y cuando un virus se mete en la computadora, ¿cuántos han tenido esa hermosa experiencia de que se te mete un virus en la computadora? ¿Ah? Es horrible, la computadora se pone más lenta, no responde, se pone improductiva porque la tarea que antes hacía ahora no la hace, o se toma más tiempo, o se vuelve incapaz de hacer las cosas correctamente. De pronto una palabra mal hecha se transforma en un virus que entra en la mente de otra persona o entra en tu mente. Y empezás a dejar de hacer las cosas buenas que hacías. Y se corrompen las buenas costumbres. ¿Sabes qué corrompen las buenas costumbres? Es que algo que hacías bien lo dejaste de hacer bien porque alguien te dijo algo. Porque entró una palabra en tu corazón, entró un pensamiento, una emoción en tu vida que cambió la manera correcta en la que estabas haciendo algo y se corrompió. Porque tuviste una mala conversación, porque tuviste un intercambio incorrecto de ¿qué cosas? De palabras. Palabras. Cuidado lo que hablas. Tenemos que hablar lo que Dios habla. Si estás entendiendo cuán importante es todo esto, cuán importante es que hablemos lo que es correcto, cuán importante es que hablemos lo que Dios habla. ¿Sí? Una palabrita mal hace que empecemos a juzgar, a acusar a alguien, a separarnos. A veces nos pasa con los familiares. ¿Te ha pasado? Que viene alguien, dice, no sé, viste, y te cuentan un problema que hubo y el matrimonio está en un problema y viene uno de los dos y te cuenta la mitad de la campana. Y en el acto empezaste a mirar mal a la otra persona. A veces hay que escuchar las dos campanas. A veces no, siempre. Mi pregunta es esta, porque quiero llevarte a esto al final y estoy terminando. Y si pasa Omar, le voy a agradecer. ¿Qué transmites? ¿Qué le dejas a la gente cuando hablas? Porque al fin de cuentas a esto llegamos hoy y no quiero avanzar mucho más allá. Todos los que hemos decidido desarrollarnos como cristianos, todos los que hemos decidido crecer, seguir a Dios y madurar, necesitamos tener instalado un antivirus que elimine y evite que nos infectemos con esas palabras que a veces recibimos. ¿Sí? Te voy a explicar por qué. Porque no podemos evitar que las malas influencias estén alrededor. A veces no podemos evitar, a veces esas influencias vienen de nuestros compañeros de trabajo con los que nos tenemos que ver todos los días. A veces vienen de familiares que no conocen a Cristo y no tienen la fe y muchas veces se burlan de la fe. Pero necesitamos tener el Espíritu Santo dentro nuestro, que Dios nos guíe, nos haga ver, nos haga entender
¿Cuáles son esas palabras que hieren nuestras buenas costumbres? Aquellas palabras que nos desvían del propósito de Dios. Necesitamos acercarnos a Dios y empezar a hablar lo que Dios habla. Si se da cuenta de que no estoy hablando de una confesión vacía, de repetir palabras, de la confesión positiva de la que hablan los psicólogos. Yo no te estoy hablando de eso. No se trata de recibir, es que si yo hablo bien, voy a estar bien. No se trata de eso. Se trata de creer en la palabra de Dios, de alinear, de hablar lo que Dios habla. ¿Sabe dónde está lo que Dios habló? ¿Cómo se llama esto? La Biblia. ¿Y cómo le decimos a la Biblia? ¡Qué casualidad! ¿Verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Aquí está la palabra que te levanta, la palabra que te hace descansar en tus momentos de cansancio, la palabra que te da tranquilidad en los momentos de angustia, la palabra que te da fuerzas y te da vida en los momentos de enfermedad y en los momentos de muerte, la palabra que nos sustenta. Si nosotros empezamos a hablar la palabra de Dios, lo que Dios tiene para nosotros, nuestra vida va a cambiar. Pase la banda, y mientras la banda va pasando, yo quiero que hagamos una confesión. Ya casi termino, me faltan 10 minutitos, pero quiero que se ponga de pie conmigo y vamos a hacer algo distinto. En el nombre de Jesús. ¿Está listo para hablar lo que Dios habla? ¿Sí o no? Hay como 10 que están listos. Y todos los demás estaban poniéndose listos. Ahora ya están listos, ya creo que ya están. ¿Está listo para declarar lo que Dios habla? Para hablar lo que Dios habla sobre tu vida. ¿Sí? Si está con su esposo, con su esposa, tómense la mano. Si están en familia, tómense las manos. Vamos a bendecir nuestras vidas y nuestras familias con lo que Dios dice. ¿Está listo? ¿Sí? Diga conmigo: soy un hijo o hija, como usted sea, de Dios. Soy un hijo de Dios. Dios me ama y Él pelea por mí. Como dice la palabra, caerán a mi lado 1000 y a mi diestra 10.000, mas a mí no llegarán. Bajo la sombra del Altísimo yo estoy seguro. Él me protege. Dios protege mi familia. Y con Cristo, dígalo con ganas, y con Cristo yo soy más que vencedor. Amén. Amén. Aleluya. Déjame decirte algo. ¿Sabes por qué hice esto? Estos versículos o estas palabras que hablamos basadas en versículos, usted ya los conocía, ¿verdad que sí? Usted ya sabía esa palabra del Señor. Pero ¿qué pasó cuando lo dijiste en voz alta? ¿Qué pasó cuando lo gritaste? Cuando yo te levanté y te dije, tienes que decir esto y di esto otro. ¿Qué pasó en tu corazón? Yo tengo una pregunta. ¿No te sentiste un poquito más fuerte? ¿No te sentiste un poquito más alegre? Ahora, en un segundo, con 2 o 3 palabras que repetiste, ¿tu ánimo no mejoró? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sabe qué es eso? Es el poder de la palabra de Dios sobre tu vida. Te acabo de demostrar que la palabra del Señor funciona. Que cuando tú declaras la palabra del Señor, que cuando hablas la palabra de Dios sobre tu vida y no los problemas que tienes, entonces tu vida, tu actitud mejora y Dios, se activa un trigger en el cielo y Dios te mira, pone los ojos y empieza a obrar sobre tu vida. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy hablando? Lo poderosa que es la palabra de Dios. Todo tu sistema emocional cambió cuando declaraste la palabra del Señor. Y te voy a decir algo, esto es bien importante, porque no podemos dejar que los sentimientos dicten lo que hablan nuestras palabras, porque nuestros sentimientos son traicioneros como lo es nuestro corazón. Nosotros tenemos que dejar que la palabra del Señor dicte lo que vamos a hablar. Tenemos que hablar lo que Dios habla, no lo que sentimos.
¿Verdad que te has sentido derrotado muchas veces? ¿Sabes lo que dijo Pablo? Podemos estar atribulados, pero no derrotados. Podemos estar en problemas, pero no estamos acabados. Escuche, puede que me sienta mal, pero Dios está conmigo y voy a salir de esto. Y vamos a pasar esta etapa y vamos a estar mejor. Hermano, cuando hablamos la palabra del Señor sobre nuestra vida cambia. Isaías capítulo 6. Me quedan un par de versículos. Quédese de pie, no se preocupe, yo estuve de pie 40 minutos, 5 minutitos no le va a hacer nada. Si usted no puede estar parado, siéntese un segundo. Pero mire, dice Isaías, dice: ay de mí, capítulo 6, versículo 5. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías estaba teniendo una visión. Estuvo enfrentado al trono de Dios y la santidad de Dios le hizo ver el pecado que había en él. Y cuando él ve el pecado, escucha la confesión que hace. Él dice: ay de mí porque estoy muerto, porque siendo yo un hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. ¿Por qué dice él habitando en medio de un pueblo que habla mal? Porque lo que él está diciendo ahí es: oh Señor, me he enfrentado a tu santidad y sin darme cuenta o dándome cuenta, vivo en un pueblo que me ha influenciado, que ha corrompido mis buenas costumbres. Porque yo en vez de haberlo influenciado yo con tu palabra, en vez de yo haber ido con tu palabra y contagiar a ese pueblo de fe, ellos me han contagiado la queja, me han contagiado la derrota, me han contagiado las quejas, el dolor, la insatisfacción. El pueblo me ha contagiado de mí. Ahora delante de tu presencia estoy muerto, estoy chao con esto. ¿Y sabes lo que hace Dios? Escucha. Las malas costumbres, las malas conversaciones corrompen tus buenas costumbres, aunque seas profeta. ¿Sí? Versículo 6, perdón. Y voló hacia mí uno de los serafines, uno de los ángeles de Dios, teniendo en su mano un carbón encendido. ¿Qué hace el carbón? Fue encendido, quema, purifica. Dice: un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que tú toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Sí? ¿Se da cuenta de algo aquí? El ángel no tocó el corazón del profeta. El problema no era el corazón, el problema era la boca. Le tocó la boca. ¿Me está siguiendo? A veces nuestro corazón está bien intencionado y en nuestro corazón queremos hacer lo correcto, pero nuestra boca, ¿quién dice Santiago? Hay el que domine la lengua. Qué gran incendio causa una pequeña cosa. Escuchen, la lengua, la boca, las palabras. Cuidado de la manera que hablamos. Cuidado de la manera que hablamos. El corazón estaba bien, pero la boca necesitaba purificación. Necesitaba purificar la boca. Y escucha el versículo 8. Dice: después de todo esto, dice Isaías, oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Después de que el ángel le tocó la boca, se le abrió el oído. Después de que vino el serafín y le tocó la boca con el carbón ardiendo, se le abrieron los oídos y empezó a escuchar a Dios otra vez. ¿Sabes que hay gente en este lugar, en esta mañana aquí, que hace rato que no escucha la voz de Dios? Yo te voy a preguntar: ¿qué estás hablando? ¿Será que tus labios necesitan purificación? Porque amas a Dios, tu corazón está bien tal vez, pero tu boca ha estado hablando lo que no está alineado a la palabra del Señor. Y hoy tu corazón, tu boca, tus pensamientos se van a alinear a la palabra del Señor. ¿Me puedes decir amén a eso? Y entonces él habló y dijo: Señor, envíame a mí. Ya las palabras que salieron ahí, después de que se abrieron sus oídos, después de que fueron santificados sus labios,
se alinearon a la palabra del Señor y dijo: Señor, úsame, heme aquí. Termino. Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Ninguna palabra corrupta debería salir de nuestro corazón, de nuestra boca. ¿Cómo fue que leímos al principio? ¿Cuál fue el primer versículo? ¿Se acuerdan? Que de toda palabra ociosa vamos a dar cuenta. Que ninguna. ¿Saben que edificamos con las palabras? Edificamos con la palabra constructiva. Edificamos con una palabra de bendición. Yo te hago una pregunta. Papás, mírenme todos los papás que están aquí. Cuando tú eras hijo, si yo hoy te pregunto si hubo alguien que te marcó de manera negativa en tu infancia, tú me dices que sí, probablemente te marcó con una palabra maldicha. Te marcó diciéndote que eras un inútil, diciéndote que eras incapaz, que eras una torpe, que eras feo, que eras fea, que eras gordo, que eras gorda, que eras chaparro, que eras alto. ¿Sí o no? Cuidado cómo le hablas a tus hijos. Hijos, a lo mejor te han hablado mal en algún momento. A lo mejor papá y mamá en algún momento soltaron una palabra que no deba ser. Hoy estamos aquí para sanar todo eso en el nombre de Jesús, y para que tú como joven puedas empezar a hablar bien y empieces a bendecir a papá y a mamá. Estén aquí en la iglesia o no estén aquí en la iglesia, empieces a bendecir a los que te rodean, para que puedas hablar como Dios habla, y el mundo a tu alrededor empieza a ser afectado por la luz que va a salir de tu vida y de tus labios. ¿Lo puedes creer? ¿Cuántos están listos para entregar sus labios a Dios? Óigame, está difícil. Con la palabra nosotros construimos. Con la palabra damos vida o damos muerte. Con la palabra podemos declarar salud o enfermedad, pobreza o riqueza, bendición o maldición. En nuestra boca está el poder de la vida y la muerte. ¿Qué vas a hacer hoy? Esto es serio, hermano. Tenemos que aprender a hablar de nuevo, a hablar el vocabulario de la fe y no el vocabulario de la incredulidad. Creí, por eso hablé. ¿Cuántos creen en esta mañana? ¿Estás listo para creer? ¿Estás listo para hablar ahora? ¿Cuántos creyeron?